Bueno, gracias Pastor King. Por favor, espéranos un momento en sala que viene un testimonio más de Phillips. Entonces vamos a escuchar sobre él, sobre su historia. Desde Escocia está en este momento conectado. Y quiero darte gracias por estar con nosotros. William Phillips es un ministro de la iglesia de Throne, Glasgow, hermoso Glasgow, residente de Corning, Scotland. Él es ministro principal de The Throne Church, me gusta esa palabra. Presidente del Cornhill, Scotland, una organización comprometida con la formación de pastores para la predicación expositiva. Antes de su ordenación era médico especializado en cardiología. Es autor de Why We Pray, ¿por qué oramos? Entonces, Pastor Phillips, Dr. Phillips, por favor, cuéntanos tu historia. Tell us your story. Thank you. Well, it's lovely to be here with you. Let me tell you what happened to us. Last Christmas, muchas gracias. Es un... sorry, I think we'll do consecutive translation. Okay. Yeah. Last Christmas, there were renewed lockdowns announced all over the UK, but only in Scotland were churches being forced to close again. Hace un año se empezaron a hacer cierres y se mandaron a hacer restricciones en toda Europa, pero solo en Glasgow fue donde aquellas restricciones llegaron a afectar a la iglesia. In fact, any gathering for worship, even outside, of just a few people to pray, was made a criminal offense. De hecho, era un crimen reunirse en cualquier parte, incluso afuera. Eso sería un crimen si nos reunimos para algún tipo de actividad religiosa. We appealed to government. We wrote letters to our first minister signed by hundreds of Christian leaders, but it all fell on deaf ears. Apelamos al primer ministro, entregamos cartas firmadas por muchos creyentes, pero todo esto no hizo mucho efecto. And a Christian member of parliament told me that the only way we would get a response was through legal action. Y un miembro de parlamento, un miembro cristiano, me dijo que la única forma de que tal vez llegaremos a tener éxito es por una acción legal. Now, many Christians felt it was wrong to challenge the government, citing Romans 13. Muchos cristianos decían de que era incorrecto desafiar al gobierno citando Romanos 13. They felt that loving our neighbors means not causing trouble, especially in a time of national difficulty. Decían que amar a nuestro prójimo en un día de dificultad nacional significa no causar problemas. Well, Christ does, of course, call us to love our neighbors. Y Cristo nos llama a amar a nuestro prójimo. But we do that in our nation by witnessing to the ultimate rule of heaven through the Lord Jesus. Y sin embargo lo hacemos de forma de la cual obedecemos primero al Rey de los cielos, al Señor Jesucristo. And we love our neighbors by supporting good earthly government, not bad government. Y de hecho amamos a nuestro prójimo cuando apoyamos un buen gobierno o estado, no cuando apoyamos al malo. As Dr. Buddha said, we are not enemies of government, but we want to help government. And yet we believed our government had made a big mistake. Como decía Dr. Booth, no somos enemigos del Estado, queremos ayudar al Estado, pero observamos de que el gobierno o el Estado estaba cometiendo un error grave. It was a mistake, we felt, which was disproportionate, it was damaging to many people, and it was very dangerous for our nation as a whole. Era un error de que era grandemente desproporcionado y estaba haciéndole mucho daño a diferentes grupos, diferentes individuos. First of all, it was disproportionate and damaging. Era algo que causó mal y también era desproporcionado. COVID is not the only threat to human health, and we were seeing far more damage in our communities from the responses to the virus than actually from the virus itself. Era así porque observamos que estamos viendo efectos más grandes no por el virus en sí, sino por la respuesta al virus. The isolation was harming many people in all kinds of ways. Las personas estaban aisladas y estaban siendo aisladas en todo tipo de forma.
And we care for people as whole human beings, and the relationships that churches nurture between people, they are vital. You can't dispense with them without great harm. Y nosotros cuidamos a las personas de forma integral. Y si les quitamos el privilegio de estar con la iglesia, les estamos haciendo un mal muy grande. And we've had many pandemics before, but we've never reacted in this entirely disproportionate way before. Hemos tenido pandemias antes, pero nunca hemos respondido de forma tan desproporcionada. But above all, for Christian worship to be prevented is deeply damaging to society in the most important health of all, and that is, of course, eternal health. Pero sobre todo, las restricciones que estaban en pie y especialmente a la iglesia estaba causando un mal que era el padre de todos los males, y ese es un mal para la espiritualidad eterna de las personas. So the greatest damage to any nation is for access to the gospel of Christ to be curtailed. El mayor daño que podemos hacer a cualquier nación es quitarle la oportunidad de oír el evangelio. It was Martin Luther, in the midst of a far worse pandemic, who said that the worship of the Christian church must be accessible. Fue Martín Lutero, cuando estaba viviendo en un día de una pandemia aún más peligrosa, que dijo que el evangelio debe ser algo que es accesible. And that is so that people may learn through God's word how to live and also how to die. Y es así para que las personas puedan aprender por medio de la palabra de Dios, no solo cómo vivir, pero también cómo morir. And COVID has above all been an epidemic of fear that has been stoked and spread by governing authorities. Y COVID, sobre todo, ha sido una epidemia de temor que ha sido engrandecida por los gobiernos. And so what our society needs, especially in the midst of an epidemic of fear, is the witness of the worshiping church, holding out a gospel of true eternal hope. Y lo que más necesita el mundo en una epidemia de temor es poder oír una palabra de esperanza que viene por medio de la iglesia y el evangelio. So it was our duty under God to ensure that the gospel can be heard. Así que era nuestra responsabilidad ante Dios asegurarnos que el evangelio pueda ser oído. And furthermore, banning corporate worship set a very dangerous precedent for our whole nation. Además, ponerle esta restricción a la oración pública estaba siendo un precedente muy grande para el resto de la nación. Very dangerous precedents can be set. Un precedente muy peligroso, pudiéramos decir. One of our former prime ministers, Theresa May, made this comment in our House of Commons. Una de nuestras primer ministras anteriores, Theresa May, ella llegó a hacer este comentario en la Cámara de Diputados. She said, making it illegal to conduct an act of public worship for the best of intentions sets a precedent that could be misused by a government in the future with the worst of intentions. Ella dijo de que poner una restricción a la oración o al evangelio era algo de que estaba poniendo en pie un precedente que podía usarse en el futuro, que iba a traer daños muy grandes. So with the backing of Christian Concern, I, along with 27 church leaders, took the Scottish government to court. Así que con el apoyo de Christian Concern, mi persona y 27 otros líderes de iglesia llegamos a demandar al gobierno de nuestro país, de Escocia. And we sought a retraction of this ban on public worship. Y buscamos de que tomen un paso atrás de este mandato en contra de la oración pública. Our case was that it was unlawful on two grounds. Nuestro caso era que era ilegítimo base a dos cosas. First of all, it was unconstitutional. It violated the Scottish constitutional position guaranteeing the church freedom from government interference in its worship and affairs. Primero, era en contra de la Constitución, algo de que dice de que la iglesia requiere libertad de poder reunirse. And we also argued it was disproportionate under the European Convention of Human Rights.
También decíamos que era desproporcionada la respuesta de acuerdo al convenio de the European Convention on Human Rights. de la Convención Europea de los Derechos Humanos. And that enshrines freedom not only of belief, but of practice of religion. Y ella asegura no solo las creencias, pero el poder practicar la religión. So we said it was a direct threat to freedom of religion in Scotland. Decíamos de que era una amenaza directamente en contra de la libertad religiosa, But also when religious liberty falls, very soon all civil liberty is threatened. también cuando cae la libertad religiosa, todo tipo de libertad civil cae. So in March of this year, the hearing was in the highest court in Scotland online. En marzo de este año, tuvimos una audiencia en la Corte más Suprema de nuestro país. And it was wonderful to hear our QC, our lawyer, introduce our case with these words. Y fue algo maravilloso oír a nuestro abogado introducirnos con estas palabras. I make no apology for starting with a statement, and that is, Jesus is Lord. No me avergüenzo de empezar mi discurso con estas palabras. Jesucristo es Señor. That, she said, encapsulates the issue as far as the petitioners are concerned. Ella decía que esto resume lo que queremos decir de acuerdo a con lo que estamos aquí el día de hoy. And during the 2 days of the hearing in court, it was very clear that our case was very strong and that the government's attempt to defend their action was very weak. Y con 2 días de audiencia era evidente de que nuestro caso sí era fuerte y que la defensa del gobierno era muy débil. There were many indications that the judge was very unimpressed at times with the government's counsel. Era muy indicativo para nosotros de que aún el juez no está muy impresionado con la forma de que el abogado del Estado está respondiendo. However, we had been told by our lawyers that it would take a very strong judge to judge against the government. Sin embargo, se nos dijo de que tomaría un juez muy fuerte para que él haga algún reglamento en contra del gobierno. We were told many would fear they would not get promotion and that kind of thing. Nos decían de que muchos tenían los temores de que iban a estar sus puestos a riesgo, sus funciones, de manera como respondían. But we trusted the Lord and we prayed. Pero confiamos en el Señor y oramos. And the result was that the judge found for us and against the government. Y el resultado fue que el juez actuó a favor de nosotros y en contra del gobierno. And that was on both the grounds of constitutional rights and the European Convention. Y esto fue bajo los fundamentos de los derechos europeos y la Convención. And the judge also criticized the government on several grounds. De hecho, el juez criticó al gobierno bajo distintas bases. And very significantly, the judge showed he had a better understanding of the importance of gathered worship than, sadly, many church leaders seem to have. Y hasta algo significativo para nosotros fue ver cómo el juez tenía un entendimiento muy verdadero de lo que significa la oración pública a comparación de muchos de los líderes de las iglesias. This is what he said about online worship, which many Christians are saying is just as good. Esto es lo que él decía de acuerdo a la oración en línea, de lo cual muchos líderes estaban diciendo de que era lo mismo que en persona. He said that may be an alternative to worship, but it is not worship. At very best, for the respondents, in modern parlance, it is worship light. Él decía de que puede ser adoración, pero no es una adoración verdadera y simplemente se puede comparar como una adoración muy ligera o una adoración light. Now, the effects of our judgment, I think, have been significant. El efecto de este juramento ha sido muy significativo.
churches were immediately reopened. In fact, the government declared they could reopen even before the court case actually happened because I think they knew they were going to lose. Las iglesias volvieron a abrir. De hecho, nos enteramos de que muchas iglesias empezaron a abrir antes del juramento oficial porque sabían de que iban a responder a favor de las iglesias. And so far we have heard no talk of further closure. Y hasta ahora no hemos escuchado más sobre posteriores cierres. And although in Scotland many places do now require vaccine passports, there has been no talk of vaccine passports being imposed upon churches. Y aunque en Escocia se demanda pasaportes de vacuna en muchos lugares, para las iglesias no se ha hablado de imponer dicha restricción. We'll have to wait and see, but we do believe that by standing up to the government, we have pushed them back and will make them much more cautious in future. Tenemos que esperar y ver cómo resulta todo, pero pensamos de que estas acciones ayudan mucho para dar una respuesta firme de parte de nosotros y va a influir a las decisiones que se tomen en el futuro. I think that is the reason that the Apostle Paul forced the authorities to escort him out of prison in Philippi, to push them back and make them cautious about the future. And I think we have done the same thing. Por eso pienso, de hecho, que el apóstol Pablo, él fue, cuando salió de la cárcel en Filipos, él fue sacado por los mismos autoridades para mostrarle al mundo de que ese es el efecto de que tenemos como cristianos, y así pienso de que este caso tuvo en nuestra nación. We believe that we have done something to protect not only the church, but also our neighbors. Creemos de que hemos hecho algo no solo para proteger a la iglesia, pero también a nuestro prójimo. And I think another result is that many Christians were greatly encouraged that there were some church leaders willing to stand up for the worship of Jesus Christ as paramount. Y sé que muchos cristianos fueron fortalecidos al ver cómo es que muchos cristianos llegaron a ponerse de pie y respondieron de la forma que lo hicimos. Sadly, though, there have been many church leaders who, like Regan King was saying, have been very silent or embarrassed or even still, I think, oppose the action that we took. Tristemente, como decía el pastor King, hemos visto también otros creyentes, de hecho, muchos pastores y líderes que han respondido de forma silenciosa o no han prestado apoyo, y aún hasta algunos siguen en contra de la decisión de que nosotros tomamos. And I think that we are living in times of sifting, both in the world but also in the church. Pienso que son días en los cuales estamos viviendo ciertas pruebas en las cuales estamos siendo juzgados en realidad, no solo en nuestra nación, pero en todo el mundo. I think we are going to see a lot of dividing between what is real faith and love for the Lord and that which is perhaps just superficial or is unwilling to pay a price. Estamos siendo probados de forma de que se está exponiendo la verdadera fe y una fe superficial, y se nos está mostrando si estamos dispuestos para pagar el precio. And I want to encourage all of you in Colombia, whatever you face, to trust in God and to be ready to obey God rather than men when that is what you're called to do. Y quisiera animarlos a todos allá en Colombia de que cuando estén en un momento en el cual deben de obedecer a Dios en lugar de obedecer a los hombres, que obedezcan a Dios. And if our situation encourages you, then I thank God for that. Thank you. Y si nuestra situación les fortalece, le doy gracias a Dios por eso. Muchas gracias. Gracias al doctor reverendo William Philip por estar acá con nosotros en esta oportunidad. Gracias. Sabemos que es una autoridad no solo dentro de la iglesia, sino también en el medio de la medicina. Gracias por eso.